Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Me encanta ir por la calle y encontrar a personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, que dicen: Roger, qué bueno, me gusta ese programa. A veces encontramos cosas que no habíamos pensado y esa es la idea. Cuando hablamos de construir cultura política, lo queremos hacer desde lo más sencillo, pero es que lo más sencillo a veces es lo más desconocido para nosotros. O, mejor, el imaginario colectivo nos ha hecho pensar que la política es una, permítame la expresión, suena bastante feo, pero eso es lo que se oye decir, es una porquería. Y entonces eso va haciendo en las mentes de las personas, va haciéndose, convirtiéndose en una gran bola de nieve y se la van creyendo. Pues aquí estamos logrando poco a poco que la gente entienda que la política es necesaria, que hay politiquería, que hay populismo, que hay demagogia, que hay clientelismo, que hay política mal hecha, hay politiqueros, pero la política es absolutamente necesaria, tiene que ver con nosotros. Es que bueno encontrar a esas gentes, personas como usted, inteligente, inteligente y calificado, y decir: yo quiero sumar y estoy sumando a muchos alrededor mío para que empecemos a confiar, pero eso sí, participando para que hagamos el cambio. Bienvenido. Le damos la bienvenida a Andrés Úsuga. Él es abogado y es docente universitario. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, a ti por la invitación, a todos los televidentes a esta hora. Comentario corto sobre la introducción. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que la labor social que desarrollamos los que somos docentes universitarios, como usted también lo es muy importante, porque hay que mostrarle a la gente que efectivamente hay cosas que, aunque lo puedan fastidiar a uno, hay que aprenderlas, hay que saberlas. La gente no puede estar absolutamente ajena a la política cuando es el diario de venir de todos nosotros. Es el diario de venir de todos nosotros. Y hablando de los docentes, jóvenes que son tan importantes en nuestra historia, siempre estamos viendo que los jóvenes son los más desprevenidos y los más despreocupados. Jóvenes, ojo, ustedes son muy importantes. Empecemos con la información. Frente a los escándalos que se han suscitado alrededor de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de buscar mecanismos para recuperar la imagen del sistema judicial colombiano. Se está hablando de un referendo para que se reforme la justicia, entre otras, buscando que las altas cortes no participen en el fenómeno de las elecciones y además de cambiar el organismo que actualmente es el que está investigando y juzgando a los altos magistrados. ¿Usted qué piensa como abogado, que además es especialista en derecho administrativo, de esta propuesta? Yo creo que es muy importante, es lo que se tendría que haber hecho, incluso no ahora, desde hace muchísimo tiempo, lo veníamos diciendo en la academia, que modificaran eso, pero no se pudo por acto legislativo y tristemente tendrá que ser el constituyente primario y por medio de un mecanismo de participación ciudadana como el referendo el que tenga que modificar la Constitución, con ese gran daño que se le hizo, dándole funciones electorales a los magistrados, que es lo que ha convertido eso en el partido de la toga. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que si es necesario atrincherarse, pues lo va a hacer, pero no va a permitir que los recursos de los licores, de nuestra fábrica de alcoholes y licores de Antioquia, vayan, que están destinados a la salud, vayan al centralismo, a Bogotá, para que luego se distribuya de mala manera, como se ha venido haciendo con esa forma centralista de redistribuir recursos. Frente a esto, de Úsuga, ¿qué piensa usted? Yo creo que es muy importante la defensa que está haciendo este gobernador y creo que la tendrían que haber hecho todos los gobernadores anteriores a él, la defensa de la hacienda pública y de las finanzas públicas de la gobernación de Antioquia, así como el alcalde de Medellín también lo tiene que hacer, porque el gobierno nacional, y mucho más pues ha distribuido de forma muy terrible ese presupuesto que llega desde las regiones allá, devuelven muy poco y lo devuelven muy mal. Y sobre el mismo tema de la salud y del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, ha llamado la atención sobre el no post. Dice: no vamos a seguir pagando el no post. ¿Cómo así que nos vienen cobrando a los departamentos el no post
cuando esa es una obligación del gobierno nacional. Pues resulta que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez se puso a leer muy detenidamente la ley 715, que es la del Sistema General de Participación, y descubrió por ahí un articulito que dice que no es obligación que los departamentos paguen el no POS, que es una probabilidad que si tienen plata que ayuden, pero el gobierno nacional interpretó de manera amañada ese articulito y clavó a los departamentos. Su comentario. Hace muchísimo tiempo venía pasando eso y de nuevo felicitamos al gobernador de Antioquia. Deben estar muy felices los otros 31 departamentos también por ese favor que le acaba de hacer la gobernación de Antioquia a todos ellos. Y terminemos diciendo que no es cierto que ya está definido que la lista cerrada se vaya a poner en vigencia a partir de las elecciones del año entrante. No. El segundo debate de la Cámara de Representantes que está discutiendo este proyecto de reforma política y electoral va a ser supremamente candente porque las opiniones están divididas. Hay quienes quieren a partir de 2018, lista cerrada, repito, y otros a partir de 2022. A propósito, Centro Democrático ha tomado la decisión de no votar el proyecto. Comentario final, Andrés Úsuga. Yo creo que más que el Centro Democrático, varios partidos más también, porque se van a ver muy afectados, incluso los que estuvieron apoyando ese capítulo 2 de las 6 puntos de La Habana, que es donde está contenido eso. Creo que no va a ser tan fácil llegar a ese consenso y que se demora, porque esto no solamente es un proyecto de ley, sino de acto legislativo. Perfecto. Andrés Úsuga, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, es docente universitario y posiblemente aspire a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Vámonos a unos mensajes y enseguida regresamos y voy a empezar preguntándole para que estén atentos sobre lo que nos dijo al principio. ¿Por qué mediante referendo se debe hacer una reforma a la justicia? ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación? Ya regresamos. Trabajamos para vos. Granjas comunitarias modelo en el país de atención rural para exhabitantes de calle. 203 personas beneficiadas. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Estamos con Andrés Úsuga, él es abogado y empezamos, bueno, de una vez les vamos a decir, vamos a hablar hoy sobre el proyecto de ley para sometimiento a la justicia y acogimiento a la justicia de miembros de estructuras criminales. Vamos a hacer un análisis corto de lo que hablamos en días pasados acá con la senadora Paola Holguín, pero antes quiero pegarme de algo que usted dijo ahorita al principio, que tiene que ver con la reforma. En días pasados también tuvimos acá al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula Paucar. Y él nos dijo, claro que hay que reformar la justicia y ya. Y hay 3 formas de hacerlo. 1, mediante acto legislativo. 2, mediante Asamblea Nacional Constituyente. Y 3, mediante reglamentos internos de la misma Corte. Eso fue lo que nos dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos hablando de que el gobierno está proponiendo un proyecto de referendo para reformar la justicia. Y usted nos dice, es la única forma. Entonces ya con este contexto, explíquenos por qué en detalle. Yo le voy a decir por qué contradigo a mi profesor, el doctor Jaime Arrula Paucar. Ya. Porque, o no es que lo contradiga, puede ser que le estuviera dando el marco general de cómo se debe modificar la justicia. Ya, muy bien. ¿Cierto? Sí. Pero en este momento, ya por acto legislativo no se puede. Esto es, el gobierno, el Congreso de la República en este momento no puede, por medio del constituyente derivado, por medio de 8 debates, hacer esa reforma. No puede. ¿Y por qué no lo puede hacer ya? Ajá. De hecho, salió por ahí en un debate en estos días a un precandidato presidencial regañándolo por eso. Porque ya se intentó hacer y la Corte Constitucional negó esa posibilidad. Perfecto. Como ya negó esa posibilidad, la única forma que nos queda para reformar la Constitución, desde el artículo 228 hacia arriba, que es donde está la rama judicial del poder, es por un mecanismo de participación ciudadana. O sea, ya no lo puede hacer el constituyente derivado, que es el Congreso de la República, sí, sino el constituyente primario, que es el pueblo, ajá, con votos en las urnas. ¿Qué problema le veo a eso? Pues la legitimidad de quien lo está promoviendo, que es el propio gobierno nacional, pero de todos modos así se tiene que hacer. ¿Y qué diferencia hay entre hacerlo por referendo y más bien recurrir a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué dice él?
también. Y le voy a, digamos, a respaldar su respuesta en defensa del buen nombre del doctor Jaime Rueda Paucar. Sí, yo le hice la pregunta, ¿cómo puede ser la reforma? Y él me habló general. Usted está precisando, muy bien. Pero él también nos dijo, peligrosísimo a través de asamblea constituyente. Sí, lo que pasa es que en una asamblea constituyente, y eso lo viene diciendo, es un punto común, eso es una caja de Pandora, uno no sabe qué va a salir de ahí. Pero ya la propia Corte Constitucional ha ido delimitando las facultades de una Asamblea Nacional Constituyente y hoy se puede convocar una constituyente limitada en el tiempo y limitada en los temas. Se puede decir simplemente por 6 meses para que se reúnan de tal o cual forma, que ahí es donde les da mucho miedo a muchas personas. A mí no me da miedo, pero a muchas personas les da miedo que sea el pueblo el que vaya a votar quiénes van a integrar esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo podría ser una Asamblea Nacional Constituyente? Porque tampoco lo dice en ninguna otra parte, que sea designada por los poderes públicos, por expertos, como se hizo, por ejemplo, el Código de Comercio en el 71, en el 70. Entonces, creo que sí es un miedo legítimo, pero hay que explicarle a la gente también que en este momento las asambleas se pueden reunir de forma limitada en el tiempo y en los temas, aunque también hay que aclarar lo que fue lo que pasó en el 91, de cómo se le dio el golpe a la Constitución de 1886, y es cuando está reunido el constituyente primario, es omnímodo y omnipotente y no hay quien lo pare, si no quisiera respetar los límites que le designaron. Ese es el temor del que habla Jaime Rueda Paucar. Muy bien, entonces por referendo. Listo, cambiamos de tema. En días pasados hablamos con Paola Holguín, senadora de la República y autora del proyecto de ley que busca el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de estructuras criminales. Dice ella que con el objetivo de que se pueda lograr en nuestro país la seguridad y la convivencia necesarias. Pero usted dice, tengo frente a ese proyecto de ley algunas dudas y pues alguna crítica. ¿Cuál es? Yo voy a ser sincero, yo respeto mucho la posición de la senadora y creo que es muy válida, pero en mi opinión personal considero que no es necesario un proyecto de ley más. Considero que hoy el marco normativo es suficiente. ¿Seguro? ¿Y cuál es el marco normativo? La ley 418 del 97 le entregó todas las facultades al presidente de la República para que haga lo que le toque hacer con respecto a bandas criminales del color, del olor y de la identificación que sean. Esto es, si son bandas criminales, si es grupos alzados en armas desde el punto de vista ideológico. Es más, esa ley está tan vigente que tiene 6 leyes más que le han dado más vigencia. Sí. Yo lo puedo decir porque pues, nos ha tocado sentarnos a estudiar, porque eso tiene que ver mucho con el tema del orden público. Sí. Y tengo que ser también coherente. Así como no me parecía que era necesario hacer un marco para que los mal llamados paramilitares se entregaran, y se hizo la ley 975, que tuvo muchas correcciones por parte de la Corte Constitucional, también estuve en desacuerdo con que hubiera un marco especial como en este momento se le está dando a las autodenominadas FARC, con el tema de actos legislativos, meter esos 310 artículos a la Constitución. Tampoco estuve de acuerdo, tampoco estaría de acuerdo, y muchísimo menos con que a unos delincuentes organizados o sin organizar como sea, porque el proyecto de ley pues abre la posibilidad inclusive a que se individualicen ellos, no se requiere eso. Y pues el proyecto de ley tiene 42 artículos, está en 15 páginas, es el proyecto de ley para, si los televidentes lo quieren buscar, está en la página del Senado de la República, proyecto de ley 119 del 2017. Creo que es innecesario, creo que trae muchos puntos en común, repite muchas cosas que ya trae la Constitución, repite muchas cosas que ya traen otras leyes que permiten hacerlo, y si el gobierno nacional quisiera, pues lo haría. ¿Qué veo yo en el texto del proyecto de ley, Roger? Espere, démelo ahí despacito para que vamos entendiendo lo mejor. Entonces dice Andrés Úsuga que no es necesario un marco jurídico. Uy, yo me quedé ahí bloqueado, porque siempre estoy pensando que tiene que haber un marco jurídico, pero porque ya está, para negociar. Exactamente, pero usted dice es que ya existe. Entonces, mejor dicho, nos pasa lo mismo que con el gobernador de Antioquia, que dice, es que no leen, miren lo que me encontré yo, no tenemos que pagar, según la ley 715, la ley de Sistema Nacional de Participaciones, nosotros los departamentos del POS, y ahí estaba escrito y no lo habíamos leído. Entonces pasa lo mismo, existe ya un marco jurídico, la ley 418 de 1997, que ya permite como marco jurídico que el gobierno nacional pueda negociar con estructuras criminales diferentes a las de izquierda.
o sea, FARC, ELN y las demás de ahí para atrás. Un marco jurídico que permita a las bandas criminales someterse a la justicia. Pero enseguida nos explica más al respecto. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Vamos con Andrés Úsuga y nos está diciendo que no se requiere un nuevo marco jurídico para negociar con las bandas criminales, que existe la ley 418 de 1997. Y empleados tiene una expresión, es que en Colombia existe un fetichismo normativo. En el contexto de esa expresión que es suya, explíquenos pues más en detalle el tema. Aquí en Colombia creemos que todo problema que tengamos se arregla con una norma nueva, sí, o modificando la Constitución, o sacando una nueva ley, o sacando un decreto, una resolución. Por eso que debemos tantas reformas a la Constitución nuestra. No, y por eso es que es imposible para los abogados comprender todo esto. Ahora yo le soy sincero, Roger, usted que también es abogado, en las universidades, en ninguna universidad le enseñan a usted, por ejemplo, el marco normativo del orden público en Colombia. Le toca aprenderlo a uno después. Sí. Pero cuando uno empieza a descubrir, uno dice, pero ¿por qué vienen con tanta repetición? Vienen diciendo lo mismo. Cuando el marco normativo es claro, el Código de Procedimiento Penal lo vienen cambiando y no lleva 10, 12 años. El Código Penal, en países donde hay estabilidad jurídica, uno dice, vea, ya está el marco normativo, simplemente es que se sepa aplicar, porque la gente piensa que todo lo van a arreglar sacando una nueva norma. Y eso es lo que yo pienso que puede estar sucediendo acá, con todo el respeto tanto de la senadora como de quienes piensen distinto. Y adicionalmente creo que inclusive los delincuentes de este país, de todos los pelambres, tienen el mismo problema que tienen tanto legisladores como los gobiernos. También creen que para que les arreglen el problema a ellos, requieren una norma especial para ellos. Oiga, vamos a explicar esto con un artículo, el 15 de este proyecto de ley 119-2017 de la senadora Paola Holguín, que habla del sometimiento a la justicia y el acogimiento a la justicia de miembros de estructuras criminales, que habla de la delegación, quienes pueden dialogar con estos miembros de estructuras criminales. Entonces habla de que lo puede hacer el fiscal, ¿cierto? Que lo puede hacer el presidente de la República o sus delegados, o que lo pueden hacer personas autorizadas por la ley. Entonces a mí me sonó, cuando leí eso, aquí eso era como llover sobre mojado, pues eso lo sabemos, ¿o no? Por eso no está enredado el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Sí, es que efectivamente ya hoy se sabe quién puede y quién no puede hacer acercamientos con los grupos armados al margen de la ley, del color que sean y de la ideología que sean. Si ya sabemos eso, ¿para qué lo vamos a repetir en el parágrafo del artículo 15? Y diciendo que no se, entonces que esas personas que se acercan a esos grupos armados no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria. Pero es que eso se sabe. Cuando uno está autorizado por parte del gobierno nacional, uno sabe que no va a tener ningún tipo de responsabilidad penal ni disciplinaria, porque si no tampoco se mete. Y cuando se mete a eso, pues efectivamente tiene los problemas que se tienen, ¿cierto? Oiga, pero entonces yo estoy creyendo que habiendo ya un marco jurídico que es, repetimos, 418, ley 418 de con sus 6 vigencias, porque hay 6 vigencias, es que van saliendo otras normas. Una ley que le va diciendo, le amplío, el espectro, vaya 3 años más, vaya 4 años más. O sea, entonces, imposible que Paola Holguín como senadora de la República y él como secretario, está hablando de Gustavo Villegas, pues no conociera la primera, el origen, la 418 del 97, sabiendo que él venía trabajando desde mucho atrás como el director de Paz y Convivencia y en los diferentes gobiernos de Medellín. Estuvo como negociador con el ELN también, inclusive, imagínese, los años 90. Entonces, él no estaba realmente desconocido, él sabía que sombrilla lo tapaba. Yo no podría asegurar eso, pero yo aspiro que sí haya estado muy bien asesorado con respecto a eso. Hay una discusión y es por qué la Fiscalía también aparece en las actas, y lo decía también la senadora. Pero es que yo creo que lo único novedoso que podría tener este proyecto de ley es que surge desde un problema coyuntural de la ciudad de Medellín. Exactamente. Que como lo dice la propia senadora, no es único en la ciudad de Medellín. Usted lo encuentra en Cartagena, lo encuentra en Bucaramanga, en Villavicencio. En muchas ciudades se encuentra el tema de las bandas criminales, pero no se tiene... Yo no observo nada nuevo en que haya la definición de un combo, de una banda, de qué tamaño tiene que ser la banda para poder que yo le dé vocería, cómo hago yo para hablar con el jefe. Eso no lo dice ahí, pero bueno, se reglamenta después, ¿o no? Pues lo reglamentaría vía decreto, pero es que lo que yo siento que hay en el proyecto de ley
es más un procedimiento de cómo tiene que hacer la Fiscalía. Vea, esta es la primera fase, entonces, primera fase, acercamiento. Segunda fase, judicialización en grupo. Tercera fase, judicialización en individual. Pero cuando uno mira eso, uno dice, pues es que eso podría ser, eso no es objeto de una ley. Ya, eso lo puede hacer un acto administrativo que saque el fiscal general de la Nación. Por eso yo como una reglamentación, la ley es una cosa y simplemente se reglamenta la forma en que se hace. Venga, entonces usted dice, esto es el resultado de un momento coyuntural de nuestra historia. ¿Será que aparece, ya esto sí suena a una opinión y a suspicacia, aparece precisamente como una tabla de salvación, ese proyecto de ley a la situación jurídica que está sufriendo en estos momentos el exsecretario de Seguridad? Yo no podría asegurar que tenga esa intencionalidad, pero yo voy a ser muy coherente con lo que yo vengo diciendo, tanto en mis clases como en mis redes sociales desde hace muchísimo tiempo. Yo no he estado de acuerdo en que cada bandido o cada grupo de delincuentes tenga una norma propia. Exacto. Entonces, si no he estado de acuerdo con eso, pues no voy a estar de acuerdo con un proyecto que hace efectivamente esto. Si no estuve de acuerdo con el proyecto o con lo que se está haciendo con el paquete legislativo de las FARC, no voy a estar de acuerdo con Pero el usted sí proyecto está de de acuerdo esto. con que haya negociación, porque es la única manera. Usted es de Centro Democrático. Usted, y por eso aspiraría a la Cámara de Representantes por Centro Democrático. Y ustedes son de mano fuerte, ustedes son de sometimiento, pero por la fuerza pública. Pero usted me imagino que sí está de acuerdo en que no es posible vía sometimiento por la fuerza pública doblegar a más de 8.000, entre 5.000 y 8.000 miembros de estas estructuras criminales que lo más existen aquí en Medellín. Mira, Roger, la frase es la siguiente para que quede, si quieres, como titular. Cuente. La frase es, en todo sometimiento va implícita una negociación. Claro. Necesariamente una negociación. Ajá. Pero vamos a negociar en el marco de la ley que ya hay. Vamos a negociar en el marco del Código de Procedimiento Penal. Vamos a negociar en el marco de la Ley 418, que es Ley de Orden Público. Pero lo que yo no puedo aceptar es que cada uno de los delincuentes entonces esté chantajeando a los gobiernos nacionales, departamentales o locales para que le saquen una norma propia para ellos, porque si no, no se desmovilizan. Pues no se desmovilice y va a ir la fuerza pública por usted. Ya. Así de sencillo. Lo que queda claro es que no tendrían beneficios políticos en todo caso si tratese del nuevo proyecto de ley 119 de la senadora Alguín o tratese de la ley 418 y sus 6 vigencias. Es que no debe tener... No puede. Nada tiene que ver con lo político. No, porque es que si uno hace ese parangón, entonces terminaríamos diciendo, vea, para que usted se desmovilice, señor de Pacheli en Bello, entonces démosle 2 curules del Consejo de Bello a usted para poder que se desmovilice. Y pasaría un poco con lo que pasó con las Autodefensas Unidas de Colombia, que los narcotraficantes compraron franquicias y resultaron ahí negociando. Y las FARC en este momento le acaban de descubrir eso lo mismo. Ah, ¿también? Claro. ¿Franquicias de las FARC también? Más de 100 personas en los listados de FARC comprando franquicia de narcotraficantes. Termino diciendo yo que no son perfectas. Definitivamente las negociaciones no son perfectas, pero opinión mía, pero son necesarias. Usted también dice que son necesarias, pero eso sí, en el marco de la ley. En todo sometimiento va implícita una negociación. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés Úsuga, abogado y aspirante a la Cámara de Representantes. No hablamos más de eso porque él quiere serlo. ¿Pero usted qué es lo que dice? Sí, me dejan serlo. Sí, lo dejan serlo. ¿Quiénes? Los miembros del Centro Democrático, muchos de ellos que son tan celosos, pero el que manda es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez le dice, es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Roger, para todos ustedes también. Qué bueno que ustedes, inteligentes, instantes y calificados, de verdad, ayuden a ir construyendo esta cultura política, poco a poco, con información tan valiosa como la que hoy tuvimos, porque todos queremos la paz, la seguridad y la convivencia. Y si hay que negociar, pero sí dentro de un verdadero marco jurídico, el que sirva, no inventar más. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche, cambio de horario, 8 de la noche, para que cuenten. Luego viene a las 5 de la tarde, Nos Cogió la Noche, que regresa a las 9:30 de la noche. Y nos vemos también en Cosmovisión Noticias a las 7:15 y 11:15 de la noche. Chao, gracias.